Buenas, mi nombre es Eddie Rodríguez de la clase de estructura de datos con el maestro Aldrin Pérez. En esta ocasión voy a mostrar el programa que realicé correspondiente al primer ejercicio de la unidad sobre listas enlazadas. En primer lugar hice un menú en C Sharp utilizando un bucle que hasta que no se introduzca la opción correspondiente eh, no se hace nada, ¿verdad? Con un switch case, dependiendo del dígito que se digite, trabajamos con la lista enlazada. No voy a abarcar mucho esta parte, porque lo más importante que voy a explicar abajo son cómo realizar la lista enlazada y los nodos. Porque ya eso lo ejecutaré cuando termine de explicar y se verá más claro. Pero cada parte tiene su validación, sus bucles correspondientes, etcétera. Así que aquí voy mostrando despacio cómo se ve el código, pero como dije, ya ejecutándolo, eh, trataré de poner cada validación mal para que se vea que sí se valida. Ok, lo más importante son esas dos clases, la clase nodo y la clase lista enlazada. Porque una lista enlazada es una estructura de datos que tiene nodos. Y un nodo es, digamos, un contenedor que tiene un elemento y una referencia al siguiente nodo, si existe en la lista, ¿verdad? Aquí puse un ejemplo. En caso de que esto fuera una lista de nodos, una lista enlazada. El primer nodo es este, y este del elemento tiene el número 1, pero y este apunta a su vez al siguiente nodo, que es el 2, que tiene como elemento 2, y este apunta al siguiente, que es 3, o sea, que tiene elemento 3, pero ya al final este va a apuntar a null, porque no hay más nodos. También pasa al principio, tipo que el nodo que está anterior, digamos, el primer elemento, es nulo, ¿verdad? En este caso, la clase nodo tiene dos variables. La primera es el tipo de dato que se va a utilizar. Yo hice una lista enlazada que utilizará nombres con una lista enlazada de nombres. Por eso lo puse un tipo string. De nuevo, puede ser cualquier tipo de dato, char, entero, booleano, etc. Luego, la siguiente variable es el siguiente nodo, de tipo nodo, que hace referencia al siguiente nodo. C Sharp no trabaja con punteros, ya es un lenguaje por referencia. El lenguaje se encarga automáticamente de hacer eso. El constructor ya cuando se crea el nodo y se le pasa el nombre, se pasa su correspondiente campo y el siguiente nodo será null. ¿Por qué será null? Porque si el, el, la lista funciona de la siguiente manera. Imaginemos que el primer nodo que se crea es el número 1. Se crea el 1. Y ese tiene que apuntar a null porque en cierta forma es el último. Pero si yo agrego otro más, ahora va a ser el 2. El 1 va a apuntar al 2. Y el 2 necesariamente tiene que apuntar a null, ya que este será el último. Otro concepto clave es que la cabeza, digamos que será el primer elemento de la lista. Y de cierta forma, el primero aquí fue el 1, pero con agregar el siguiente, la cabeza será el 2. Así fue como lo realicé, la lógica detrás, porque ya aquí en la clase lista enlazada hay dos variables. La primera, el tamaño de lista, que es una variable que hice simplemente para traquear cuántos nodos existen en la lista. Y por último, la variable de cabeza, que es de tipo nodo, que está, de cierta forma, llevará un traqueo del primer elemento de la lista. Bien, el constructor, que si la primera vez que crea una lista enlazada, obviamente la cabeza tiene que ser nula, porque no hay ni un nodo. El tamaño de lista es 0. Bien, los métodos. El método add agrega un nodo a la lista y toma como parámetro un data o el nombre, ¿verdad? En este caso. Para hacerlo es sencillo, crea un nodo con el parámetro que pasa el usuario.
Y de ese nuevo nodo que creé, el siguiente nodo pasará a ser la cabeza, como explicaba aquí arriba. Si, si aquí hay un nodo y agrego este pasará a ser la cabeza. Y caso contrario de que no haya nada, entonces el primer nodo pasará a ser la cabeza. Y por eso esta parte. Pero la cabeza, obviamente, por obvias razones, entonces tendrá que ser es este nuevo nodo que acabo de agregar. Y por último, para traquear de nuevo, el tamaño de la lista lo aumento en 1. Ahora bien, para hacer un print, mostrarlos en los nodos. eh, Aquí tomé un nodo que toma como referencia el nodo de cabeza, el primer nodo de la lista. Y otra variable que esto es simplemente para cuando vaya a mostrar que en tipo nodo 1, nodo 2, nodo 3, etc. Lo importante, si el nodo es null, o sea, si la cabeza en este caso, porque la primera vez hace referencia a la cabeza, si la cabeza es null, significa que no hay nodos creados, que necesariamente tiene que hacer referencia a... la cabeza tiene que... Siempre va a haber una cabeza en la lista, y si no existe, que está vacía. Ahora bien, si no es la cabeza, si no está vacía, entonces con un simple book of while, mientras no sea nulo, mientras exista la cabeza, entonces simplemente el nodo número tal es igual a, o sea, obtiene, mejor dicho, este tipo de, este data, el nombre. Y para acceder al siguiente, simplemente digo que el nodo será el siguiente nodo. Y para que este bucle while se, se ejecute efectivamente. Por último, el método delete, que borra un nodo de la lista, toma como parámetro el elemento que tiene dicho nodo. Este, para eso, primero necesito dos variables. La primera es el nodo actual, que en primera instancia hace referencia a la cabeza, es decir, al primer nodo de la lista. El previo es el elemento que está antes del primer elemento. En este caso es null, porque si la cabeza es el primero, el que está antes, entonces debe ser, no existe, es nulo. Bien, si la cabeza es null, de nuevo, la lista está vacía. Return, ahí acaba todo. Si el dato que queremos está en la cabeza, cabeza.nombre, ¿verdad? Es el parámetro que demanda el usuario, pues entonces el nodo con valor tal ha sido eliminado. Y para eliminarlo, ¿qué hacemos? Bueno, simplemente la cabeza ahora será el siguiente nodo. Y ya que C# tiene un garbage collector, entonces automáticamente lo va a eliminar el nodo, ya que no está haciendo referencia a nada. Bien, caso de que no sea, bueno, y return, claro. Y caso de que no sea ninguna de las anteriores, bueno, tendremos que recorrer de cierta forma los nodos. Por tanto, mientras el nodo actual, es decir, ese nodo que tenemos como referencia en la lista, exista, y, o más bien, no, o sea, no exista, claro, y que ese nodo actual, el dato que tiene, no sea el que mandó el usuario, haremos lo siguiente. El, el nodo previo, déjame copiar eso de acá arriba para mostrarlo más sencillamente. El nodo previo eh, va a ser igual al nodo actual. Si este es el nodo actual, entonces el previo va a ser de nuevo este. Porque ahora el nodo actual lo voy a mover al siguiente, que es el 2. Por tanto, ese será el nuevo nodo actual y el previo será este. Y así iremos recorriendo cada uno, ¿verdad? Hasta que pase esto. Si una o sea, o si llegamos a null, o si encontramos el tipo de dato, ya parará el bucle. Entonces, ¿qué pasa? Si llegamos a null, eso implica que llegamos aquí al final. Y significa que el nodo no fue encontrado y hacemos un return. Caso contrario, el, el, significa que sí lo encontramos, ¿verdad? Y que el nodo con valor tal ha sido eliminado. Y para eliminarlo, simplemente hacemos esto. El previo, imaginemos que fue este nodo. Yo digo que el previo ahora, o sea,
Si ese es el nodo que yo quiero eliminar y el previo es este, entonces el siguiente, el que apunta a este, no será este, sino que será a este, porque es el siguiente, el nodo que está siguiente del que quiero eliminar es el 3. Entonces ese tiene que apuntar a este. Y con hacerlo así, ya apuntando a este, ya este no apuntará a nada, o más bien nadie le está apuntando a él, y el lenguaje se encargará de borrar ese nodo. Y la tamaño de lista se baja en 1. Bien, luego de esa explicación que probablemente sea extensa, vamos a correr el programa. Bien, este es el menú. Eh, por ejemplo, si quiero, bueno, validaciones, si doy enter, error, debo introducir un número. Si pongo, no sé, letras, si me paso el rango, opción inválida. Bien, el primero, agregar nodo a la lista enlazada. Primero voy a introducir mi nombre, Eddie. Deseo continuar. Sí, vamos a agregar más. Vamos a agregar José. Sí, vamos a agregar más. Aldrin. Ahí acabamos. Bien, si le doy al número 3, print nodos, aquí me lo enseña, que el nodo 1 tiene como dato Aldrin, el nodo 2 tiene como dato José y el nodo 3, Eddie. Como dije, esa será la cabeza, será el último que introduzca. Eh, si quiero eliminar un nodo de la lista, introduzco un valor del nodo que quieras eliminar. Bueno, validaciones. Si pongo enter, nodo no encontrado, por obvias razones. Si pongo un número, no lo he encontrado, por obvias razones. Y bien, bien. Ahora bien, y si deseo, bien, si deseo eliminar uno, por ejemplo, voy a introducir mi nombre, Eddie, que era uno de los elementos que ya habíamos agregado de los nodos. Ahí dice nodo con valor tal ha sido eliminado. Para verificar, vamos a un print de los nodos. Ahí se ve. Vamos a borrar ahora el de Aldrin, que es el nodo 1. Entonces el José debería ser el nodo 1. Veamos, si lo eliminamos, Aldrin ha sido eliminado. Veamos, print. Ah, efectivamente, sí funciona. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Así que hasta la próxima.